Buenos días a todos los que estáis conectados, a todas las personas que estáis aquí. Bienvenidos a esta sesión de la primera Feria de MENER de carreras STEM. Yo me gustaría introducir la sesión que tenemos hoy sobre transición hacia un modelo económico descarbonizado con las dos ideas que me vinieron a la cabeza cuando MENER nos invitó a participar en esta mesa, ¿no? A mí me vinieron a la cabeza dos imágenes, ¿no? Dos fotografías, una muy antigua y otra muy reciente que había visto hace unas semanas, que muestran un poco la transición, ¿no? Y las había traído aquí para enseñároslas y para comentar y empezar sobre ello, ¿no? La primera es una fotografía de hace casi 100 años, es de 1927, tiene 95 años. Para los que no lo sepáis, los primeros 15 años del siglo XX se han venido a llamar en el mundo de la ciencia la edad de oro de la física. Fueron 15 años antes de la Primera Guerra Mundial de una enorme creatividad científica, de una cantidad de descubrimientos tecnológicos y científicos que apabulló al mundo y que posiblemente la única comparación con la historia es el momento actual, ¿no? De descubrimientos científicos, ¿no? En aquel momento, pues, todos los grandes científicos que hoy muchos de vosotras estudiáis en el colegio y en la universidad, se daban cita en esos 15 años, ¿no? Y hubo un científico, un químico, Solvay. Los que somos ingenieros hemos estudiado sus métodos industriales de fabricación de carbonato sódico, que actuó de mecenas durante muchos años, reuniendo a todos esos grandes científicos en Bruselas en unas conferencias que fueron las conferencias Solvay durante bastantes años. La quinta, en 1927, es la fotografía que os voy a enseñar, ¿no? Es una fotografía en la que se ven 29, no sé si no se ve muy bien, no sé si la cámara pudiera, como no tenemos presentación, no sé si la cámara puede hacer un pequeño zoom. Se ven 29 personas que son los grandes científicos del momento, en el año 1927. Ya habían hecho sus grandes descubrimientos, ya son mayores, pero son los grandes cerebros de la ciencia y de la técnica de la época. Hay nada menos que 15 premios Nobel, todos juntos en una fotografía. Si os fijáis de nuevo, tiene una característica, ¿no? Una característica curiosa, ¿no? No hay nada más que una sola mujer, ¿no? Una mujer, por cierto, fascinante, una mujer, un ejemplo para la ciencia, ¿no? Marie Curie, una mujer polaca, nacionalizada francesa, descubrió dos elementos químicos, nunca renunció a sus orígenes. El primer elemento químico le puso el nombre de su tierra, polonio, después descubrió el radio, descubrió la radioactividad, le puso nombre, la radioactividad la conocemos hoy por el nombre que le puso ella. Primera mujer profesora en la Universidad de París, primera mujer del mundo en recibir un premio Nobel, y la primera persona de la historia, que es más importante, la primera persona de la historia en recibir 2 premios Nobel. Y eso solo lo han conseguido 4 personas en el mundo, en la historia de la Tierra. 2 premios Nobel, pero la primera fue una mujer, Marie Curie. Una mujer fascinante que os recomiendo a todos que, si alguno tiene interés, estudiéis y leáis su biografía o veáis alguna película sobre ella. Claro, desde aquel momento en donde solo hay una persona femenina que destaca en la ciencia, o que por lo menos tiene cabida en la ciencia, aunque con un gran tesón y destaca desde luego sobre muchos de ellos, han pasado mucho tiempo, ¿no? Y me venía a la cabeza otra imagen que había visto hacía unas semanas, ¿no? Que son las 2 últimas promociones de astronautas de la NASA, ¿no? De la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, ¿no? Donde de unos 24, me parece que son 24, no sé si son 24 o 23 astronautas, prácticamente la mitad ya son mujeres, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado el mundo, cómo la mujer estáis ocupando cada vez más un espacio en el mundo de la ciencia, ¿no? Posiblemente esa foto de hace 100 años, si se repitiese hoy, posiblemente no tendríamos la mitad,
pero habría muchísimas más mujeres hoy, ¿no? Ayer se daban muchos datos sobre la presencia de la mujer en carreras técnicas, en carreras científicas. Yo repasaba datos de la universidad, de la Fundación DIC, que dice que el 60% de las personas que salen de la universidad hoy en España son mujeres, el 60%. Es decir, sois mayoría las mujeres, pero en las carreras técnicas hay un déficit importante, ¿no? Entre las carreras de ingenierías, las carreras de ciencias, matemáticas, informática, no pasamos del 30% y en algunos casos estamos en el 12%, ¿no? Es decir, hay un déficit de talento femenino en las carreras técnicas. Y las empresas y el mundo laboral necesita ese talento. Nosotros necesitamos el 50% del talento porque lo estamos perdiendo. Es decir, necesitamos atraer ese talento. Por eso, cuando nos invitaron a participar en estas jornadas, lo primero que pensé es ojalá que estas jornadas sirvan para que cada vez más chicas, para que cada vez más niñas sean capaces de entender cómo la ciencia y la técnica puede ayudar a progresar a la sociedad y cómo desde las empresas y desde el mundo técnico o desde el mundo tecnológico, científico, pues somos capaces de ayudar también a esta sociedad y que podáis sentiros atraídos por estas profesiones. Esta mesa es una mesa sobre energía. Los que estamos en este sector o nos hemos dedicado o nos dedicamos al mundo de la energía. Aunque tiene un nombre un poco raro, transición hacia un modelo económico descarbonizado, lo que queremos hablar es de cómo este mundo lo tenemos que hacer pasar de un mundo en el que hemos consumido energía de una manera poco sostenible, ¿no? Nos hemos desarrollado gracias al petróleo, gracias al gas, gracias al carbón. Los países industrializados hemos conseguido este bienestar gracias a esos combustibles, pero nos hemos dado cuenta, y probablemente un poco tarde, de que no podemos seguir así, ¿no? De que no solamente es malo para la salud de las personas, sino que es malo para la salud del planeta. Y que tenemos que pasar a un mundo donde esos combustibles pasen a la historia y seamos capaces de transformarlo y utilizar, por supuesto, energías renovables, ¿no? Muchos de vosotros pensaréis, bueno, pero las energías renovables ya están. Yo cuando voy por la carretera veo un montón de parques eólicos, veo parques solares, tampoco hace falta desarrollo, tampoco hace falta mucha gente que investigue en esto. Yo solamente os voy a dar un dato, aunque penséis que los molinos de viento existen desde la antigüedad. El primer parque eólico del mundo se puso en funcionamiento en el año 1981. En España, el primer parque eólico fue en el año 1984. Eran cinco molinos, 5 turbinas, 5 aerogeneradores. Cada uno de ellos daba electricidad suficiente para abastecer a 6 familias, cada uno de ellos. Hoy, los aerogeneradores, las turbinas que se instalan, cada una de ellas es capaz, la más pequeña, de abastecer a 600 y algunas a más de 1000 familias. Y si nos vamos a las turbinas que se ponen en el mar, pues estamos hablando de 2000 o incluso más familias, ¿no? Es decir, la tecnología en estos 40 años ha avanzado de una forma enorme gracias a gente que ha estado trabajando en las empresas, gracias a gente que ha estado investigando, gracias a gente que ha estado en el mundo de la técnica tratando de desarrollar mejores y mejores instalaciones y capaces de aprovechar más los recursos renovables que tenemos, ¿no? Lo mismo ha pasado con la energía solar. El primer parque solar del mundo comercial se instala en el año 1982 y hace 10 años la energía solar para producir 1 kilovatio hora costaba 10 veces más de lo que cuesta hoy, solamente hace 10 años. Es decir, hemos avanzado muchísimo también, sobre todo en la reducción de costes y también gracias al desarrollo tecnológico y a la implantación que se han hecho en países como España, pues somos capaces hoy de producir energía solar a bajo coste y a costes más bajos de los que tenemos en otras tecnologías. Pero a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis, la energía eléctrica tiene una característica: no se puede almacenar. Nadie puede almacenar por ahora energía eléctrica de una forma en la que seamos capaces de producirla inmediatamente porque está almacenada. Cuando nos levantamos por la mañana y encendemos las luces y los millones de personas a las 6, a las 7, los más rezagados a las 8, encendemos las luces, hay alguna máquina, sea porque hay agua almacenada, sea porque hay carbón, porque hay gas, porque hay tecnología nuclear, que se pone en marcha para poder producir esa electricidad. Porque si no sopla el viento o no hay energía solar en ese momento, no somos capaces de producirla con recursos renovables, ¿no? Por eso ahora hay tantísima investigación, no solamente en energías renovables, sino en baterías,
para ser capaces de almacenar a gran escala esa electricidad. Por eso hay tanta investigación, tanta tecnología y tantos cerebros puestos en el hidrógeno para conseguir que sea una fuente de energía, un combustible no contaminante, que no cree cambio climático, que no contribuya al cambio climático. Y hay tanta técnica ahora mismo en búsqueda de soluciones que sean sostenibles para que el consumo energético que tenemos seamos capaces de tenerlo sin contaminar y sin contribuir al cambio climático. Hay muchísimas más áreas de la energía, la eficiencia energética, el autoconsumo, donde hay muchísima gente trabajando. Yo creo que voy a pasar ya a presentar a los miembros de la mesa, que cada uno de ellos os van a contar sus experiencias. Bueno, yo no me he presentado, soy Francisco Rodríguez, trabajo en EDP, Energías de Portugal, una empresa que tiene 12.000 empleados, más de 2.000 en España, focalizada sobre todo en las energías renovables y donde tratamos de desarrollar todas estas tecnologías en España y de implantarlas. Los miembros que nos acompañan son, por un lado, Cristina Rivero. Cristina Rivero es directora del área de medio ambiente de la COE. La COE es la asociación que aglutina en España a todo el sector empresarial, a las empresas de todo tipo, no solamente las energéticas. Cristina tiene mucha experiencia en el sector energético, ha trabajado en el sector energético en el pasado también, y ahora ha ampliado y ve las necesidades energéticas desde el punto de vista de todas las empresas del país, con lo cual tiene una gran experiencia y nos va a poder hablar mucho de qué es lo que necesitan las empresas y de cuáles son las necesidades que las empresas tienen en cuanto a personas como vosotros que podáis estar interesados en estudiar carreras técnicas. Tenemos también a Daniel Fernández. Daniel Fernández trabaja como director de Relaciones Institucionales en la empresa Engie. Engie es una empresa con muchísima historia, con muchos años de historia, una empresa volcada también en la transición energética. Nosotros tenemos un acuerdo con Engie, un acuerdo estratégico en EDP también, ¿no? Donde tenemos una sociedad conjunta de construcción y desarrollo de energía eólica, ¿no? Donde estamos juntos en estos proyectos, y Engie pues, va a ser capaz también de contarnos un poco las necesidades que tenemos de atraer el talento y sobre todo el talento femenino a nuestras empresas, ¿no? Tenemos a Nieves, ¿no? Y Fuentes, que es directora de Medio Ambiente de Naturgy, también una empresa volcada en la transición energética y que en España pues, está desarrollando también muchísimos proyectos de energías renovables y seguramente muchísimos proyectos de investigación que nos vas a contar, ¿no? Y tenemos a Javier de la Fuente, que no trabaja especialmente en una empresa que implante o que promocione esos trabajos, sino toda la base científica es la que desarrolla, ¿no? Trabaja en Siemens Energía. Es una empresa que se dedica a la investigación y al desarrollo y a la construcción y al diseño de todas estas máquinas que luego otras empresas ponemos en funcionamiento en todos los países del mundo, ¿no? Es un tecnólogo, es una empresa tecnológica puntera, Siemens Energía, que además se ha beneficiado de tecnología española hace unos cuantos años, ¿no? Con la adquisición de Gamesa, el mayor constructor y fabricante de energía eólica, y desde luego que nos va a dar la experiencia también y las necesidades que tienen las empresas tecnólogas para adquirir talento, ¿no? Nada más, os sugiero que podáis hacer las preguntas. Creo que hay un chat por ahí habilitado para que hagáis las preguntas y doy paso a Cristina. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como dice Francisco, yo trabajo en COE. En COE, ya lo ha contado él, es la asociación que reúne pues, a todas las asociaciones sectoriales del sector químico, del sector eléctrico, de automoción, de la siderurgia, del papel, del cemento, de todos los sectores que hay de nuestra economía, también territoriales, los empresarios de Andalucía, los de Galicia, los de Castilla-La Mancha, los de Canarias y también empresas. ¿Cómo estamos trabajando con el tema de la descarbonización? Bueno, esto de la descarbonización, que ahora realmente es un momento apasionante y en el que yo creo que os vais a encontrar unas oportunidades maravillosas, nos pilla en el país después de muchos años de intentar ver si esto del cambio climático era o no era, muchos años de informes de la ciencia diciéndonos por dónde hay que seguir y al final, en el año 2015, en el Acuerdo de París, que lo habréis oído o si no, pues seguro que en cuanto empecéis a trabajar lo oiréis, todos los países
han asumido unos objetivos obligatorios de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esos compromisos los tenemos en España ya en nuestra ley y los tenemos en la Unión Europea en toda la legislación que tienen que seguir las empresas. Con lo cual, ahora mismo estamos en el momento en nadie duda ya que hay que hacer esto. Queremos una región de Europa que sea en la primera región del mundo neutra en emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues lo primero que nos pasa es que las tecnologías que nos van a permitir llegar a ese 2050 sin emisiones de gases de efecto invernadero, por lo menos la mitad, están por desarrollar. Ahí es donde vais a encontrar, yo creo, un mundo apasionante que luego mis compañeros también seguro que os van a contar. Hace falta eso y hace falta, como decía Francisco, no estamos en la foto que nos ha enseñado él, pero pues yo, por ejemplo, tengo que organizar una reunión la semana que viene porque viene la comisaria de energía y muchas veces cuando veo uno la lista de asistentes, pues nos faltan mujeres, así que os animamos porque de verdad que hace mucha falta y hay muchísimas oportunidades. Hay oportunidades, es complicado, no en todas las industrias lo tienen tan fácil, en el sector eléctrico, por ejemplo, con las energías renovables que os contaba Francisco, ha habido una reducción enorme de emisiones de CO2, pero hay otras industrias sobre todo que necesitan mucha temperatura, calor para sus procesos industriales, que no pueden solo cambiar con energías renovables y que tienen que desarrollar también nuevos procesos industriales para ver cómo consiguen los productos que tienen, producirlos con menos emisiones o desarrollar proyectos nuevos, productos nuevos y servicios nuevos que impliquen reducir esa huella de carbono de todas las industrias. Y tenemos además ahora un elemento que en los próximos años va a ser muy importante, que es todo el paquete de los fondos de recuperación de nuestra economía después de la pandemia que ha puesto en marcha la Unión Europea, ¿no? En España, 140.000 millones, que esto uno pierde la dimensión, ¿no? de lo grande que es, pero hay una cantidad de fondos muy grande que va a estar dedicado a recuperarnos del impacto económico que ha tenido el tener que parar, el tener que confinarnos esta pandemia, y ahí casi el 40% de esos fondos se van a dedicar a proyectos de reducción de emisiones de CO2, a proyectos que estén relacionados con la mejora del medio ambiente, con lo cual ahí también hay un nicho muy importante de oportunidades que se nos van a poner por delante. Con lo cual, es verdad que es un reto descarbonizar, es un reto vivir como vivimos, ¿no? Con coches que emiten CO2, con procesos industriales que emiten CO2, con unos niveles de consumo que obligan a las empresas a estar produciendo todos esos productos sin tener hoy las tecnologías que necesitamos para poder hacer todo eso sin emitir gases de efecto invernadero, pero por otra parte, la parte buena de todo esto es que tenemos claro que queremos ir a un mundo donde haya menos CO2, y encima que tenemos ahora mismo la oportunidad de estos fondos europeos que os digo y la oportunidad de que todas las empresas necesitan implantar esto. ¿Qué estamos viendo en COE? Pues estamos viendo que sobre todo a raíz del acceso a estos fondos, todas las empresas en este país están repensando cómo producen, cómo funcionan, cómo desplazan a sus empleados y cómo pueden hacer todo eso emitiendo menos CO2. Bueno, pues ahí hay un campo de trabajo que yo creo que es maravilloso, que es multidisciplinar, porque a veces no, igual pensáis en un ingeniero como una persona que está ahí con las maquinitas y el campo es muchísimo más amplio. Primero, ya no se trabaja por silos, sino que cada vez hasta nos cuesta a nosotros clasificar quién lleva el tema de economía circular. Jope, pues los de medio ambiente no, porque aquí hay un tema muy importante de procesos industriales, ¿cómo los cambiamos? Necesitamos ingenieros. ¿Cuánto nos va a costar todo esto? Necesitamos economistas. ¿Cómo están las leyes que nos permiten hacer esto y cómo podemos mejorarlas para hacerlo más? Necesitamos abogados. Yo soy bióloga. Necesitamos biólogos porque el impacto que tenemos en el medio ambiente, pues tenemos que ver, tenemos que hacer todo eso sin impactar en el medio ambiente. Y lo que nos estamos acostumbrando cada vez más, que también es una parte, yo creo, muy bonita y que va a tener muchos frutos, es a trabajar todos juntos en equipos que cada vez son más multidisciplinares porque cada vez los temas son más transversales.
Entonces, no penséis solo en eso, en los ingenieros que se dedican a las máquinas, sino que son una pieza clave en un entramado mucho más grande que en los que vais a ser necesarios. Y no solo ingenieros, el tema de datos, todo el tema de inteligencia artificial, de la ciencia de los datos, ¿no? Eso lo estáis viendo vosotros también en vuestro día a día solamente con las tecnologías que manejáis. Ahí va a haber también una falta muy importante de puestos, hay un déficit muy importante de puestos de trabajo, de gente que pueda aportar a todo este mundo de la descarbonización y de cómo vivimos en un planeta mejor desde el punto de vista de la ciencia y de la ingeniería, y como os digo, yo creo que en equipos cada vez más multidisciplinares, que es, para mí por lo menos es mucho más apasionante el poder trabajar en este tipo de equipos. Así que nada, os animamos a que estéis en las fotos que nos enseña Francisco y que lo analicéis desde el punto de vista amplio porque es apasionante. Muchas gracias, Cristina. Daniel. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias, enhorabuena a Vener y a los patrocinadores por organizar esta ponencia. Yo os diría, estando totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Cristina como Francisco, me gustaría hacer una reflexión primero sobre los tiempos de revolución en los que vivimos, ¿vale? Yo diría que, por un lado, en lo que se refiere a acción climática, transición energética, acuerdos de París que comentaba Cristina, el mundo desde 2015, a partir de los acuerdos de París hay una conciencia muy clara de, como tú decías, Francisco, hay que consumir energía de otra manera. Los modelos no valen, tenemos que contaminar mucho menos, emitir mucho menos y encontrar otras maneras de consumir energía. Y en el 19-20 nos viene una pandemia donde la respuesta que dan los países industrializados, la Unión Europea, Estados Unidos, el G20, etcétera, todo pasa por acelerar y aumentar esa ambición verde. Y hay un consenso global que nos dice, oye, la respuesta a este tiempo de pandemia, a esta crisis económica, es más transición energética, más sostenibilidad, movernos, acelerar más hacia economías más neutras en carbono, más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, digamos que en este sentido el contexto del COVID ha sido un acelerador para todas esas ambiciones verdes. Con lo cual, estamos en tiempos de revolución, estamos en tiempos de cambio, estamos cambiando los modos de generar, de producir, de consumir y de integrar la energía en nuestro día a día. Y un poco la reflexión que traía más general, más allá de lo que hacemos en ENGIE, es que la transición energética no se limita a, aparecen paneles fotovoltaicos, como tú decías, aparecen parques eólicos, etcétera. No, la transición energética es también paneles fotovoltaicos en nuestras casas para autoconsumir la energía que nosotros producimos. Es poner a cargar mi coche en mi garaje, incluso utilizarlo como batería a pequeña escala. Es que adaptemos una serie de cambios de hábitos a todos los niveles, ya sea en la industria energética, que a lo mejor es la más visible, como tú decías, Cristina, pero fijaros, el Banco Santander o el BBVA ya hace un año y medio lanzan planes de descarbonización para consumir menos energía y para consumir mejor energía, y además dicen, oye, ojo que a partir del año 23-24 no voy a financiar a diversos sectores industriales, de servicios o energéticos, si no cumplen unos criterios de sostenibilidad. Es decir, más allá de la propia industria energética, la transición energética trasciende a todos los niveles, ¿no? Entonces, el punto es que no es solo cambiar el electrón marrón histórico por un electrón más verde, es algo que va muchísimo más allá y que nos afecta y que nos va a afectar a nuestra manera de entender nuestro día a día, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con proveedores de servicios, con industria, a todos los niveles. La pregunta probablemente con la transición energética es, más allá del entorno profesional, ¿cómo me afecta a mí a nivel personal? Bueno, lo estamos viendo, si queréis, en otra perspectiva, desde un tiempo a esta parte, abrimos en todos los telediarios, hablamos de
conceptos como el precio mayorista de la electricidad, el precio mayorista del gas, etcétera. Es decir, la energía está en todo y las nuevas maneras y las nuevas tendencias de consumir energía nos afectan a todos los niveles. Estos tiempos de revolución a los que estoy aludiendo tampoco son tan nuevos. Si nos fijamos cómo evoluciona la industria desde la máquina de vapor, desde desde los años 1750, 1780, donde ya la energía transformó la sociedad. Y fijaros que hablamos de mitad del siglo XVIII en adelante. Todas las revoluciones industriales que hemos tenido han estado acompañadas de la energía. Es decir, las sociedades de las que venimos y las sociedades a las que vamos siempre han estado íntimamente relacionadas con la energía. ¿Por qué hago esta reflexión? Pues porque trabajar en energía claramente es trabajar en la evolución constante y continua de la sociedad a un mundo mejor, a una sociedad mejor, a una relación con el planeta mejor. Con lo cual, termino este rollo introductorio si queréis. Esto merece la pena. La energía merece la pena. La energía estaba presente en la máquina de vapor de Watt, la energía estaba presente en la producción en serie de los vehículos de Ford, la energía está presente en los grandes desarrollos de los años 60, 70, de los grandes centros de producción, las grandes centrales de producción de electricidad, y la energía está presente ahora para dar respuesta a una situación de la crisis más grande que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial en los últimos 100 años, y además para transitar a hacer la vida del planeta más sostenible para el futuro. Con lo cual, estudiar en esto merece la pena. Animaros a desarrollar estas vocaciones en el entorno de la energía, ya sea desde la física, desde las matemáticas, desde la ingeniería, porque claramente las sociedades de las que venimos, en las que vivimos y las que vamos a construir están íntimamente relacionadas con la energía. No funcionan sin energía. El ejemplo que tú traías muy bien, Cristina, de los datos. No hay data center sin una evolución en el consumo de electricidad. No hay datos sin electricidad. Prácticamente no hay sociedad sin energía, seguro, y si queréis, más sin electricidad. Esta retransmisión, esta sala, este micrófono. Al final, siempre aparece la energía en nuestras vidas y ya veis en los usos más cotidianos. No hace falta muchas veces ir a temas que a veces a lo mejor podéis pensar, y esto del hidrógeno, si el coche que yo tengo está con gasolina y si acaso ahora tengo un vehículo eléctrico en casa, bien, el hidrógeno es el vector siguiente. Para el vector siguiente dentro de 5 o 7 años hay que investigar mucho y desde ya. Con lo cual, dedicarse a estudiar energía, dedicarse a trabajar en empresas en el entorno de la energía, dedicarse a esto merece mucho la pena, mueve las sociedades, mueve el mundo. La respuesta que damos al COVID depende de la energía, claramente, lo comentabas tú también muy bien, Cristina, 40% de los fondos europeos van a transición energética. Y transición energética, insisto un poco en esa visión holística, es todo, por supuesto es el aerogenerador, por supuesto es el panel fotovoltaico, pero es también el vehículo eléctrico, es también las redes inteligentes, es también en el teléfono que tengo yo aquí delante programar el termostato de casa, todo ese tipo de cosas. Con lo cual, esto es un mundo, bueno, es un reto, es un mundo académicamente exigente, son disciplinas complejas, sí, en cuanto a la matemática, en cuanto a la física, poner ecuaciones a cualquier fenómeno físico, poner ecuaciones a cómo rebota aquí el sonido en este salón, eso es complicado, pero desde luego merece la pena, sí. ¿Por qué? Porque la energía transforma el mundo, porque lo hemos visto históricamente en las 3 revoluciones industriales anteriores y porque lo estamos viendo en estos tiempos. Y más allá de eso, porque ya no es una opción, la sostenibilidad ya no es una opción. Se suele hablar, cuando hablamos de entornos sostenibles, de respeto al medio ambiente, eficiencia económica, pero hay una componente mucho más importante, que es esa sostenibilidad humana de las sociedades, de tener un planeta mejor, una ciudad mejor, unas regiones mejores, un poco a lo que tú le digas, Francisco, de dejar un mundo mejor, ¿no? De construir un mundo mejor. Con lo cual, trabajar en energía, estudiar energía, ingenieros de minas, licenciados en físicas, matemáticos, es trabajar en sostenibilidad y es trabajar en un planeta mejor. Los que estamos aquí representados en esta mesa nos dedicamos a eso, nuestras empresas, nuestros negocios se dedican a eso y todos de una u otra manera lo que buscamos es, obviamente, las compañías buscan un beneficio económico, buscan transformar las sociedades en las que vivimos, pero desde luego buscamos esa transformación y ese beneficio siempre
desde consumir menos energía, desde consumir mejor energía y desde hacer un planeta mejor. Eso lo hace Siemens, lo hace la CE con sus asociados, lo hace Naturgy, lo hacemos en Engie. Yo desde Engie os puedo traer un par de ejemplos muy concretos. En España somos unas 2.000 personas, nos dedicamos a cosas muy diferentes en el entorno de la energía, desde producir electricidad con gas, con ciclos combinados, una tecnología más clásica, la más respetuosa de las tecnologías clásicas de producción de electricidad con el medio ambiente. Tenemos parques eólicos, parques fotovoltaicos, tenemos redes de calor y frío en ciudades, que eso lo que permite es, en lugar de colocar en un montón de edificios calderas, máquinas de calor y frío, etcétera, pues colocamos una muy grande en una zona de un barrio, pero no se colocan en los 20 o 30 hoteles, hospitales, centros comerciales que hay en la zona, de manera que somos más respetuosos con el medio ambiente. Engie es una utility un poco peculiar, si queréis, porque integra las competencias más industriales de producción de energía, os digo, parques eólicos, fotovoltaicos, tubos de gas, etcétera, con competencias propias de ingeniería, de diseño, ingeniería de detalle, a la hora de hacer realidad proyectos energéticos. Ejemplos concretos, por ejemplo, aquí en Madrid, en Torre Caleido, la quinta torre del Madrid Business Center, pues mirad, de esa torre, todo el proyecto de ingeniería de climatización y de electrificación de la torre, la instalación de las bombas de calor, la instalación también del cableado de los enchufes o el suelo técnico de las lámparas, la puesta en marcha y el mantenimiento de los primeros años de la torre, ahí está Engie detrás, por ejemplo. O en parte de los túneles de la M30, que tienen ya 15 años, en la electrificación y la extracción de humos, esa es ingeniería nuestra y mantenimiento nuestro. Igual que estamos ahí, estamos también en redes de calor y frío en Barcelona, en Zaragoza, tenemos proyectos ahora mismo en otras ciudades, en Pamplona, en Palencia, etcétera. Y también estamos en negocios de construir parques eólicos, construir parques fotovoltaicos, ciclos combinados, como decía, o muy recientemente, a mitad de noviembre, hemos comprado Eolia, que es una empresa española que tiene 1.000 megavatios prácticamente eólicos funcionando desde el año 2005 y otros 1.000 en desarrollo para continuar construyendo y poniendo en marcha más parques eólicos, más parques fotovoltaicos. Entonces tenemos una apuesta muy clara por España, ahora mismo somos el sexto agente generador con casi unos 4.000 megavatios instalados, en España hay unos 105.000, la mitad de ellos renovables, y tenemos una apuesta muy clara por seguir creciendo en energía en España. Y desde esta transversalidad que os digo, no solo producción de energía renovable o convencional, sino también soluciones energéticas para que nuestros clientes tengan acceso a la energía, consuman energía y la consuman de una manera mejor, más eficiente y más sostenible. Por último, un apunte respecto al tema de mujer y energía, mujer y ingeniería. Mirad, Engie es una empresa global con más de 100 años de historia, con 180.000 empleados en todo el mundo, típicamente franco-belga. Somos, si me permites, Nieves, como un Naturgy en Bélgica y en Francia, en el sentido de esa compañía gasista de referencia. A nivel global somos un generador más, somos una compañía energética más independiente. Desde 2015 tenemos una CEO mujer. Y ahora mismo tuvimos una CEO, Isabel Cossier, del 15 al 20, desde ahora tenemos Catherine MacGregor, CEO mujer, comité de dirección paritario, consejo de dirección paritario. Desde el año 2015 hay políticas que nos dicen, oye, 1 de cada 3 en todas las ternas donde se presenten candidatos a puestos de mid-manager o manager, una mujer. Hay un catálogo de puestos global donde hay un compromiso del grupo de decir, al año 2022, a final de este año, la mitad de esos puestos como mínimo tienen que estar ocupadas por mujeres, con lo cual somos una empresa que encarna todos los temas de energía que os he comentado y con un compromiso muy claro de fomentar el acceso de las profesionales, lo que defiende Amener, a un mundo que, bueno, tiene, yo diría, una serie de inercias de masculinización y creemos que a través de este tipo de planes y de este tipo de medidas se consigue tener o dar más visibilidad y dar más acceso a ese talento femenino que es absolutamente necesario. Con lo cual, bueno, estos son ejemplos concretos de qué cosas hacemos, espero que sirva para que nos conozcáis un poquito mejor y si queréis con un mensaje, trabajar en energía merece la pena, soy ingeniero industrial en origen energético, de temas de termodinámica, mecánica de fluidos mecánico, siempre me he dedicado a temas de energía, curiosamente a mercados energéticos que, como decías tú, Cristina, ya aparecemos
ingenieros, aparecen matemáticos que hacen modelos de previsión de precios, aparecen abogados que hacen contratos, aparecen economistas que entienden muchísimo de subastas, equilibrio oferta y demanda. Este es un mundo muy multidisciplinar, muy transversal, muy centrado en un producto muy técnico. Merece mucho la pena y simplemente eso, animaros a transformar el mundo desde la energía y desde las carreras STEM. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Nieves. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy encantada de estar aquí compartiendo esta mesa y un poco pudiendo acercar el mundo de la energía pues a toda la gente joven, ¿no? que se puede estar planteando pues, cuál va a ser su vocación. Yo trabajo en Naturgy. Naturgy es una compañía de energía, estamos en más de 20 países, tenemos del orden de 16 millones de clientes. Y básicamente lo que hacemos, ¿no? Como un poco otras empresas como Engie, pues proporcionamos energía a la gente, ¿no? En nuestro caso también en forma de electricidad y en forma de gas. Y esto de proporcionar energía es algo muy importante. Yo llevo trabajando en el sector de la energía 27 años. Y la verdad es que tardé 15 años en darme cuenta de lo importantísimo que era la energía. Y os voy a contar cómo fue, ¿no? O sea, yo tuve la suerte en el año 2017 de dirigir un proyecto de desarrollo que lideraba la Unión Europea, promovido por Europa, y que lo que quería era demostrar en los 8 países más pobres de América Latina que la energía era un motor de desarrollo humano, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto, un trozo del proyecto era en 600 comunidades que no tenían energía eléctrica, comunidades muy pobres, situadas en zonas muy remotas, llevarles energía renovable, paneles solares y además darle equipamiento para que lo usara la comunidad, pues ordenadores para la escuela, un refrigerador de vacunas para el centro de salud, comunicaciones para que pudieran tener telefonía e internet, iluminación. Y bueno, pues a mí me tocó un poco coordinar todo el proyecto y viajar a muchas de estas comunidades, ¿no? O sea, recuerdo una de ellas, Cerrito de los Morreños, esto está en Ecuador, en Guayaquil, a 8 horas en canoa de Guayaquil, en una islita muy perdida ahí en medio de los manglares, y la diferencia de esta comunidad entre tener energía eléctrica y no tenerla era totalmente brutal. O sea, significaba en primer lugar poder tener simplemente iluminación y un par de horas más para que las mujeres hicieran artesanía, las pudieran vender y aumentaran la economía un poco familiar, que los niños pudieran hacer los deberes, que pudiera haber una nevera para poner las vacunas y reducir la mortalidad infantil, que era bastante importante. Que los niños de la escuela tuvieran acceso un poco al conocimiento a través de esos ordenadores, ¿no? Y que también se pudieran comunicar, porque cuando acababa el colegio usaban los ordenadores como un cibercafé en la escuela. Entonces, que los niños pudieran hablar con sus padres que habían emigrado a Europa un poco a buscarse la vida y llevaban a lo mejor años sin verle, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta, ahí me enamoré de la energía, ¿no? Llevaba ya mucho tiempo trabajando en el sector, pero en ese momento me di cuenta de que, claro, vivimos a lo mejor en un mundo muy desarrollado, que damos a la luz y lo damos todo por hecho. La energía es esencial. Yo creo que todos tenemos en la cabeza ese mapa o esa foto nocturna del mundo y vemos las zonas iluminadas y las oscuras y es que son las zonas desarrolladas, ¿no? Ya lo comentabas tú, o sea, absolutamente fundamental la energía para el desarrollo, ¿no? Por tanto, yo creo que es un sector que los que tenemos un poco esa vocación, ¿no?, de poner nuestro granito de arena para que el mundo sea un poco mejor, pues yo creo que nos cubre, ¿no?, estas inquietudes. La energía, claro, es bienestar, pero también la energía un poco tiene su lado oscuro, ¿no? El sector energético es el responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, somos un sector que nos tenemos que transformar de manera muy profunda. Ha comentado ya Cristina que, bueno, la ciencia ha demostrado ya el cambio climático. A nivel internacional hay un consenso prácticamente unánime en todos los países, que esto es algo que yo creo que no había pasado nunca en la historia, en que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero y todos los países de la mano, los más desarrollados y los menos, ¿no? Y todo esto pues se ha ido traduciendo en políticas europeas, políticas nacionales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en las empresas? Bueno, pues en las empresas estamos poniendo en el motor de la empresa, en el ADN de la empresa y en el corazón de la estrategia, el tema de la sostenibilidad.
Y esto no era así hace 15 años o 27 años cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Pero se ha conseguido y se ha conseguido poco a poco. Por tanto, todas las empresas que trabajamos en energía, uno de nuestros objetivos fundamentales es ir reduciendo nuestro impacto, nuestra huella de carbono, para conseguir ese reto de ser neutrales en el año 2050. Por tanto, tenemos objetivos serios para ser neutros en carbono en el 2050. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues esto es un cambio de modelo brutal, es una disrupción, ¿no? Hablabas un poco tú, esto es otra revolución industrial, ¿no? Hablan de la cuarta revolución industrial. Este cambio tan profundo va a afectar absolutamente a todos los sectores y también a nuestro comportamiento como ciudadanos, ¿no? Pero ahora mismo el que está un poco liderando el tema es el sector energético, ya lo habéis visto, o sea, somos los que más contribuimos al cambio climático, con lo cual los que más podemos hacer para reducirlo, y luego además somos también los primeros que hemos empezado esta carrera de la descarbonización. Aquí en España, la generación de energía eléctrica, desde el año 2005, hemos sido capaces de reducir a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, no es algo que estemos empezando ahora, es una carrera de fondo en la cual ya llevamos bastante tiempo trabajando. Mi empresa Naturgy, un poco dentro de sus compromisos climáticos y dentro de su estrategia de negocio y su estrategia climática, que ya viene a ser lo mismo, pues en 4 años hemos bajado un 40% nuestras emisiones directas de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues básicamente Naturgy tiene 175 años de historia, con lo cual tenemos un mix de producción de energía eléctrica pues muy diverso, donde tenemos nuclear, teníamos carbón, centrales de ciclo combinado, renovables, hidráulicas, fotovoltaicas, parques eólicos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, en primer lugar, ya hemos cerrado nuestras centrales de carbón, las cerramos en el año 2021, eran las centrales más contaminantes en términos de gases de efecto invernadero, de emisiones de CO2. Estamos invirtiendo, toda nuestra inversión en generación ya es en renovables, parques eólicos y fotovoltaicas, tanto en España como en el resto de países. Estamos también invirtiendo mucho dinero en innovación para conseguir que el gas también sea renovable, que cuando hablamos de renovable en el mundo de la energía se nos olvida. Ya hemos conseguido que la electricidad sea renovable, pues ahora estamos trabajando para hacer el gas renovable, y ahora os contaré algún ejemplo un poquito más concreto, ¿no? Y luego, por supuesto, las redes, ¿no? Esas carreteras por las que viaja la electricidad y viaja el gas y viaja la energía, pues también estamos modernizándolas y haciéndolas inteligentes, ¿no? Redes inteligentes. Y aquí hay buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias, se ha comentado ya, pues que hoy por hoy las renovables, la eólica, la fotovoltaica es la manera más barata de producir energía eléctrica. Esto no era así hace 15 años, pero los estados han apoyado y ha habido mucho dinero público, dinero de nuestros impuestos, y España yo creo que ha sido uno de los países que más ha contribuido, que ha servido para que se fueran desarrollando estas tecnologías y hoy sean las tecnologías más baratas. Y que sean más baratas está fenomenal para España, pero está muchísimo mejor para todos esos países en vías de desarrollo donde tienen ahora que empezar a desarrollarse, a consumir energía, y ya tienen una alternativa renovable con la que poder hacerlo, ¿no? Las malas noticias, ¿cuáles son? Bueno, pues las malas noticias es que las renovables no es una energía que sea gestionable, ¿no? Ya lo has comentado. Cuando no hay viento, cuando no hay sol, no funcionan, no producen electricidad, y hoy por hoy podemos usar baterías para el móvil, pero no podemos usar baterías para almacenar la energía de un país. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en desarrollar un poco estas tecnologías del futuro. ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Cómo va a ser este mundo de la energía dentro de 30 años? ¿Cómo va a ser la energía del 2050? Pues va a ser una energía descarbonizada, ¿no? Mayoritariamente renovable. Va a ser una energía que ya también se ha comentado aquí, descentralizada. Hasta ahora, ¿no? En el pasado había grandes centrales de energía de las cuales todo, había redes que salían llenas de energía, llenas de electricidad, y llegaban a todas nuestras casas. Pues esto ya se ha terminado. Ahora ya también en casa vamos a ser capaces de producir energía y vamos a ser capaces de verterla a la red, ¿no?
Con lo cual también fijaos que las redes que estaban funcionando hasta ahora, como el agua, que tú abres el grifo y el agua viene solamente en un sentido, pues se tienen que convertir en una red mucho más parecida a Internet, en el cual la energía va y viene, ¿no? Y hay intercambio entre todos los agentes, y eso desde luego requiere también un proceso de desarrollo y de innovación bastante importante. Vamos a necesitar almacenamiento, se ha dicho ya, algo absolutamente vital, ¿no? Baterías tendrán que desarrollarse, pero también, por supuesto, otros vectores energéticos nuevos, como son el hidrógeno, que yo creo que hay otra mesa redonda ahora dedicada a este tema, con lo cual no voy a entrar mucho ahí. ¿Qué líneas de trabajo estamos desarrollando en Naturgy más innovadoras? Estamos en varios frentes, pero yo voy a contar uno que es a mí el que más me gusta, ¿no? Me encanta. Dentro de los gases renovables está hidrógeno, que ya oiréis hablar de él en las siguientes ponencias, y luego está también el biometano. ¿Qué es el biometano? El biometano es un gas indistinguible del gas natural, que es de origen fósil, pero que se produce a partir de residuos orgánicos. Es decir, cogemos los residuos orgánicos que producimos en nuestras basuras domésticas, en las aguas residuales, en el sector agropecuario, lo digerimos mediante bacterias y producimos un gas que concentramos, inyectamos a la red y podemos utilizar pues, para calefacción, para generar energía eléctrica, usos industriales, usos residenciales, en cualquier uso que ahora mismo se esté utilizando el gas natural. Puede sustituir, puede ir haciendo cada vez más verde esas moléculas de gas que van por nuestras redes de gas. Pero es que además tiene dos ventajas o tres ventajas tremendas. Primero, estamos aprovechando unos residuos en una lógica de economía circular que es que están dañando al medio ambiente y a la biodiversidad, residuos que son bastante complicados, ¿no? Como los estiércoles, los purines, etcétera, etcétera. Pero luego además es que estamos generando economía en el mundo rural. España es un país con el segundo país de Europa por superficie agrícola, con lo cual tenemos un potencial de producir este tipo de residuos enorme, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que con todo el tema de la crisis Rusia-Ucrania, estamos hablando de fuentes energéticas autóctonas, es decir, no tenemos que depender de otros, ¿no? Y esto también es muy, muy interesante. Lo ha comentado Cristina, yo también soy bióloga y efectivamente en este mundo de la energía hacen falta todo tipo de carreras, ¿no? Carreras STEM y también carreras no STEM, ¿no? ¿Dónde trabajo? Yo trabajo en el área de sostenibilidad, en la Dirección General de Sostenibilidad de la compañía. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a que la sostenibilidad, sabéis que tiene tres patas, la económica, la ambiental y la social, ¿no? Nos ocupamos de la parte ambiental y de la parte social, porque toda esta transformación va a requerir, por ejemplo, construir muchísimos parques eólicos. Entonces tenemos que asegurarnos que esos parques eólicos, esos nuevos parques eólicos, pues no lo ponemos en zona donde, por ejemplo, haya un ave en peligro de extinción, porque los aerogeneradores tienen un riesgo sobre la bifauna de colisión. Bueno, pues nos aseguramos de que se hagan todos los estudios y que se garantice la sostenibilidad ambiental de esos proyectos, ¿no? Porque no solo hay que pensar en clima, hay que pensar también un poco en el resto de aspectos que componen el medio ambiente. Y trabajamos también en lo social. O sea, estamos hablando de que en esta transición energética, yo os he dicho antes, hemos cerrado nuestras centrales de carbón, que dices, oye, olé por el tema del CO2, pero ¿qué pasa con toda la gente que vivía de esas centrales de carbón, con la economía de esas zonas en las que estaban las centrales de carbón? Pues también velamos un poco por lo social, por hacer planes de transición justa para que en esas zonas de donde hemos salido con nuestras centrales de carbón, promover que haya empleos verdes y sostenibles para el futuro, ¿no? Y ya voy a terminar, pues por supuesto, animándoos a que os unáis a este mundo de la energía, a que hagáis el mundo un poquito mejor a través de la energía. Creo que es un mundo absolutamente apasionante. Yo ya os digo que llevo 27 años trabajando en este tema, no me he aburrido, me sigo divirtiendo cada día. Es un tema muy entretenido y muy divertido. O sea, no penséis que es un mundo gris, o sea, absolutamente para nada, ni cuadriculado. Es un mundo muy ágil.
hay 30 años por delante que son apasionantes, tenemos que cambiar cualquier sistema que genere, conduzca, ¿no?, transporte o consuma energía, y como ya ha quedado aquí claro, está todo por inventar, o hay mucho por inventar. Así que os animo a que os unáis o a que lo consideréis, ¿no?, un poco dentro de vuestras carreras o cuando os planteéis a qué os queréis dedicar. Y desde luego necesitamos a las mujeres. Es un sector que es muy masculino, es de los sectores económicos más masculinos que hay. Todas las empresas estamos trabajando en hacerlos más paritarios, tenemos objetivos, por ejemplo nosotros tenemos objetivos que en el 25 al 40% de los puestos directivos sean mujeres, pero claro, necesitamos que entren mujeres por abajo, necesitamos que haya mujeres estudiando carreras de ciencia y mujeres que se animen un poco a entrar a este mundo de la energía que yo, vamos, os lo recomiendo porque es absolutamente apasionante. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Nieves. Javier. Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a seguir hablando un poco del tema de energía, que es donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo para Siemens Energía. Siemens es una empresa, como dijo Francisco al principio, que lleva muchísimos años trabajando en tecnología y nació muy ligada a la energía siempre, ¿no? A la energía y las comunicaciones. Es una empresa con más de 150 años, solo en España ya lleva más de 125 años. Y por daros algún dato, pues bueno, fabricó algunos de los primeros generadores eléctricos del mundo y, por ejemplo, tendió también la primera línea de telégrafo entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Algo que ahora vemos muy fácil, que llamamos a cualquier parte del mundo, enviamos un mensaje, hacemos una videoconferencia en segundos. Hace 100 años pues no era tan fácil, ¿no? Entonces empezó con el telégrafo y Siemens, desde entonces, ¿cómo ha sobrevivido? Pues invirtiendo en tecnología, ¿no? Creo que este año vamos a invertir unos 1.000 millones de euros en investigación y desarrollo. Todo muy ligado, estoy hablando solo de la parte de Siemens Energía, todo muy ligado a la descarbonización, a la transición energética. ¿Y qué significa ese dinero? Ese dinero significa personas trabajando en desarrollar soluciones. Por supuesto hay materiales, hay todo, pero al final donde se invierte es en personas que sean capaces de desarrollar esas tecnologías al futuro. Entonces, los que estáis intentando decidir qué vais a trabajar, ¿por qué puede ser interesante trabajar en el mundo de la energía? Al final, como han dicho ya mis compañeros, es un mundo que está presente en el día a día de nuestra vida. Hemos hablado un poco del funcionamiento del mercado eléctrico. ¿Por qué nos llega la luz cuando encendemos el interruptor por la mañana? ¿Por qué podemos encender un horno a cualquier hora y funciona? Yo creo, si yo recuerdo, quizás los últimos 15 o 20 años, yo creo que